continuamos para plantearnos por qué necesitamos una transición que ponga en el centro a las personas. Para conseguir una transición justa es necesario que instituciones, empresas, organismos internacionales, también las comunidades, trabajen juntos, avancen de la mano para no dejar a nadie atrás. En Deloitte y en Repsol llevan años implantando su estrategia de transición justa y vamos a preguntar a Concha Iglesias, socia líder de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte, y a Clara Rey, directora de Sostenibilidad en Repsol, por qué es tan importante poner a las personas en el centro de esa transición. Cuando queráis. Ya nos han quitado 15 segundos, Clara. Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, Ana, Fernando, Seres, por estos 15 años y por tener la sala llena. Entonces vamos a tratar de mantener la intensidad de la conversación anterior y vamos a coger muy bien el guante, Clara, yo creo. En nuestro caso va a ser una entrevista mutua, una conversación, ¿no? Entonces nos vamos a ir preguntando. Vamos a aterrizar y vamos a declinar ese concepto del que se ha hablado antes, del propósito, del impacto en la sociedad y en las comunidades en las que operamos, bajo el concepto de transición justa. Entonces lo vamos a hacer primero explicando de una manera muy sencillita qué significa y luego lo vamos a ir bajando aguas abajo y vamos a hablar, oye, del caso de Repsol, vamos a hablar del sector energético. Y Madridejos nos ha dado unos buenos titulares para la industria de infraestructuras, vamos a ver el resto también, qué es lo que están haciendo. Y vamos a acabar el final de la conversación hablando de, oye, y todo esto para que se produzca, qué cosas tienen que pasar, ¿no? Operacionalmente, desde el punto de vista de incentivos de financiación. Introducimos el concepto. El concepto no es nuevo, como prácticamente nada de lo que hay en sostenibilidad. El concepto de transición justa es que efectivamente esa oportunidad, que es evidente que la tenemos, la oportunidad que tiene Europa en primera persona de capturar la oportunidad de la descarbonización y, ¿por qué no?, reducir ese gap de inversión con otras geografías que nos hacen menos competitivos y más dependientes. Esa oportunidad lleva aparejado, como los grandes retos transformacionales, aspectos en los que trabajar. Y ahí encapsulamos el concepto de transición justa, que es equilibrar los derechos de los empleados, pero también de la cadena de suministro, palabra que todavía no había salido hasta ahora, y son dos conceptos muy importantes: el personal propio, el interno, y el personal propio, el externo. Ayer me gustó mucho lo que vi en la cena cuando se hablaba de la industria farmacéutica, y aquí se volvía a hablar, ¿no?, en el mapa de huella social, cuando se hablaba de los ensayos clínicos. Bueno, si pensamos en una industria, la farmacéutica, que, entre otras cosas, hace que se incremente, ¿no?, la esperanza de vida en un 73% en los países desarrollados. Yo creo que es un suficiente propósito como para explicar cómo está realmente integrado en las compañías. Y lo decía antes Fernando, no es nada bueno, nada nuevo. Aquellas industrias, aquellos market makers en sus industrias, que son los mejores en lo que hacen, tienen integrado el propósito. Y lo único que tenemos que hacer, que también lo ha dicho Fernando, es probablemente ponerlo en valor y contarlo de una manera que efectivamente esté integrado en la estrategia. Y de eso va, de cómo realmente el propósito tracciona la estrategia, implica probablemente una evolución cultural, porque lo que sí es verdad es que estamos ante un cambio de paradigma y que de ahora en adelante tenemos que mirar, ¿no?, y observar a las empresas en su plenitud. Y para eso creo que nos va a ayudar mucho, por supuesto, el mapa de huella social de Seres, nos va a ayudar mucho la regulación de la que vamos a hablar hoy y que nosotros la entendemos en clave de oportunidad, en clave de impulso de la estrategia y en clave de medición de la estrategia. Para empezar a dar titulares de esta primera parte, ¿qué cosas tienen que evolucionar, ¿no?, para que haya para que se produzca esa transición justa independientemente de la industria, independientemente de la compañía? Bueno, una que ha salido ya en la mesa anterior tiene que ver con los modelos retributivos, la evolución, ¿no? Si es tan importante los conceptos económicos como los conceptos ESG, dentro de los que están los sociales, entonces realmente retributivamente las compañías tendrán
que tenerlo integrado, ¿no?, en su estrategia. El segundo también ha salido en la conversación anterior y tiene que ver con la capacitación, con el reskilling que necesitan todas las industrias para poder acometer, ¿no?, este cambio de paradigma. El tercero tiene que ver con la cadena de suministro. Luego lo hablaremos. Mundo industria, mundo manufacturing, pero todas las empresas tienen que hacer que todo esto pase en todo el proceso productivo, no solo en el personal propio. Y el último, y no menos importante, porque conecta con lo que he dicho antes, que tiene que ver con cómo vamos a comunicar, qué vamos a comunicar y, por qué no decirlo también, dónde vamos a rendir cuentas, los consejos y las portavocías de las compañías. Y es como la normativa y como la regulación va a ayudar, y ya sabéis que estamos en un año de puesta de largo con la implementación de esa directiva CSRD, los informes de sostenibilidad, que son mucho más importantes de lo que se pensaba en el pasado. Esto va a ser información en la que vamos a empezar a comparar a unas y otras compañías para ver si toda esta conversación que vamos a tener Clara y yo efectivamente es real y de verdad el propósito está impregnado en la cultura y está impregnado en la manera de operar de las compañías. Yo creo que ahora estaría bien, Clara, si te parece, que nos lo declines a Repsol y nos ejemplifiques, oye, todo esto, cómo lo ha integrado Repsol, igual que nos contaba antes Madridejos, cómo se impregna en Ferrovial. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, pues contarles cómo lo vemos desde Repsol. Yo creo que lo primero es decir que no se puede llevar a cabo una transición energética sin contar con las empresas del sector, porque bueno, pues tenemos la capacidad, pero también la responsabilidad de impulsar una transición energética, pero que ponga foco en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Desde muchos sectores, sobre todo desde los sectores más activistas, lo que nos suelen pedir a las compañías que producimos petróleo y gas es que desaparezcamos. A mí me han dicho muchas veces, bueno, ¿cuál es vuestro plan para desaparecer? Pues no hay plan para desaparecer porque me parece una irresponsabilidad por su parte que nos lo pidan y sería una irresponsabilidad mayor aún por la nuestra que entrásemos en ese juego porque necesitamos seguir suministrando la energía que los clientes y que el mundo necesita. Pero claro, ¿qué estamos haciendo? Pues es fundamental enfrentar el reto de la transición energética con rigor, con esfuerzo y sobre todo con la palanca del desarrollo tecnológico. Esa es la clave de todo. En general, el sector de producción de energía, el sector que produce ahora mismo petróleo y gas, tiene tres líneas de acción que son las palancas de descarbonización. La primera de ellas, sin lugar a dudas, porque es la más inmediata, es descarbonizar, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra actividad actual. Por lo que os decía antes, porque tenemos que seguir suministrando la energía que necesitan nuestros clientes mientras se van generando esas alternativas. Y para ello, bueno, pues no lo hacemos solos, lo estamos haciendo como sector. Por ejemplo, Repsol participa en una organización que es la OGCI, la Oil and Climate Initiative, que lo que hace es agrupar a 12 compañías que en total producimos el 30% del crudo y del gas a nivel mundial y que, por ejemplo, desde 2017 ya hemos conseguido en conjunto reducir un 50% las emisiones de metano. Eso es un ejemplo. La segunda palanca de descarbonización es la transformación de nuestro producto, es decir, cómo conseguimos que nuestro mix energético sea cada vez menos emisor de CO2. Y ahí incluimos pues, todas las alternativas, la generación eléctrica renovable, el hidrógeno, el desarrollo de los combustibles líquidos y gaseosos renovables, de los combustibles sintéticos, de la geotermia. Pero, por último, no podemos olvidar también el desarrollo de las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2, porque sin esta palanca no podremos alcanzar los objetivos. Todo esto, lógicamente, pues tenemos que hacerlo apalancados en el desarrollo tecnológico, en un desarrollo tecnológico sin sesgos.
lejos de desaparecer, se va a transformar, ¿no? Y va a ayudar a otros a que se transformen. Con gafas más amplias, gafas a sector, no solo pensando en Repsol, aunque ya has dado algunos titulares. Bueno, pues yo creo que la clave está en algo que se ha comentado aquí antes, y es no podemos pensar en abordar la transición, para que la transición energética, que es un reto enorme, porque estamos hablando de transformar el modelo de producción y de consumo de energía a escala global, no podemos pensar en hacerlo mirando solo en una dirección, que es la dirección de la sostenibilidad. Tenemos que mirar, como decíamos antes, al beneficio conjunto de la sociedad. Entonces, tenemos que avanzar en los 3 vectores a la vez: la sostenibilidad, la seguridad de suministro y la competitividad. No cabe duda que la sostenibilidad es el driver de esta transformación, porque tenemos que desarrollar un mix energético más descarbonizado, con menos emisiones. Pero al mismo tiempo que hacemos eso, hemos de asegurar el suministro. No podemos interrumpir el suministro de energía. Hablábamos antes, no sé con quién, con lo que había pasado en Cuba. No se puede dejar a los consumidores sin la energía que necesitan, a las personas y a las industrias. Entonces, tenemos que garantizar eso, pero a la vez es que tenemos que desarrollar nuevas fuentes de energía que sean competitivas, porque no pueden restar competitividad al resto de la industria, que son los usuarios, pero tampoco puede ser que los consumidores privados no puedan pagar esa energía. Pero además es que la competitividad tiene un doble vector. Tiene que ser suficiente para que las empresas productoras de estas nuevas alternativas energéticas también sean rentables y sean sostenibles en el tiempo. Por tanto, hay que abordar los 3 vectores a la vez, sin olvidarnos de ninguno de ellos y sin priorizar ninguno sobre el resto. Y entonces, claro, eso tampoco podemos hacerlo solos desde el sector energético. ¿Qué tienen que hacer el resto de sectores para apoyar en esta transición? Me has devuelto la tortilla, me has devuelto la pregunta. A ver, la realidad es que todos los sectores tienen que ser parte activa, ¿no?, de los retos que tenemos en la transformación. Al final, todos se enfrentan a retos asociados a la electrificación, a la flexibilización de la demanda, a un concepto muy relevante que es esa integridad, ¿no?, regulatoria, que no haya una asimetría que a día de hoy sí se produce. También es verdad que hay sectores que van a estar más impactados, ¿no? Obviamente el mundo de la industria, el mundo del transporte, pues claramente van a tener un mayor efecto, ¿no?, el mundo de la edificación. Pero para dar algunos titulares de algunos sectores, y así toda la sala se siente representada, antes hacía mención al sector farmacéutico. Bueno, ellos ya han trabajado en el Scope 1 y 2 de manera muy amplia, pero queda el 3, y es que ahí está lo mollar, ¿no?, como suele pasar en la mayoría de los casos, el 70 al 90%, los principios activos, los distribuidores. Tienen que seguir garantizando, ¿no?, la equidad, la posibilidad de accesibilidad al medicamento, sobre todo en países desarrollados. Es un propósito bastante relevante, y ha sido una industria que ha demostrado que es capaz de autorregularse, ¿no? Por tanto, va a ser un ejemplo, probablemente, igual que ha hecho Pharma Industria, ese código para todas sus operaciones, de cómo trasladar todos estos requisitos en el mundo ESG a la cadena de suministro, ¿no? Sector de infraestructuras, lo explico antes muy bien Madridejos, hablar de conectividad, de nuevas infraestructuras, de nuevos edificios para los retos del agua, entre otros, ¿no? Sector financiero, que además está Tony por ahí, está mirando para abajo y así deja mirar al móvil y mira para arriba. Sector financiero no solamente que también tiene que traccionar al mercado portfolios, ¿no?, portfolios que realmente fomenten esa financiación sostenible, sino que lo están haciendo, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no?, la compañía a la que mencionaba también, cómo están siendo impulsores de esa transformación, anticipándose a los retos que las compañías tienen, ¿no? Incluso se están yendo a otros mercados, como puede ser el latinoamericano, a impulsar que las cosas que no están todavía pasando allí pasen antes, ¿no? Y, por supuesto, ese concepto de inclusión financiera, ¿no?, hacer que al final todo esto integre a todas las comunidades. Sector tecnológico, ayer se recibió un premio, ¿no?, por Samsung de cómo utilizar la inteligencia artificial con ese componente social integrado.
Lo mencionaba también antes Madridejos, conectar los territorios, dar accesibilidad, digitalización de los procesos, igual que el sector energético es crítico para los demás, igual que el sector de infraestructuras es crítico para la transformación de los demás, el sector tecnológico es muy necesario para esa digitalización de procesos, donde también puede estar parte de la descarbonización, ¿no? Y no podría terminar sin hablar del sector del mundo manufacturing, ¿no? Pensemos en nuestra geografía, en la zona norte, lo puedo conectar con retos del mundo retail, todo lo que es la transformación del proceso productivo, los conceptos de economía circular, que ahora aún no han salido, la gestión de los residuos, cómo esos van a ser reutilizados, algo que también es un gran activo, ¿no?, para la industria energética. Y termino diciendo, decía antes que detrás de todo esto están retos asociados a la capacitación, al talento, pero también están esos retos a los que hacía referencia antes de la homogeneidad regulatoria. Utilicemos este año, utilicemos CSRD, utilicemos el siguiente para la Directiva de Debida Diligencia, porque ahí es donde están toda esa debida diligencia de derechos humanos, y en CSRD es donde están no solo esos 4 estándares sociales, sino los 12 de manera integral, que van a permitir poner en valor cómo cada una de estas industrias, la industria energética y, por qué no decirlo, lo que hacen nuestras empresas en nuestro país, que muchas veces efectivamente ha sido a lo mejor comentado, incluso a veces criticado, y realmente son industrias que, como bien has dicho, son imprescindibles, ¿no?, para capturar la oportunidad y para hacer la transformación que es necesaria. Hablemos entonces de esa transformación, si te parece, operacionalmente. Vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar todo esto? Claro, bueno, el desarrollo de las palancas de descarbonización que os decía antes, bueno, pues nuestro plan estratégico, el plan estratégico de Repsol, lo que recoge es enfocar la transición energética, pero sin olvidarnos de la competitividad de la compañía. Entonces, alineadas con esas palancas, hemos definido una serie de inversiones que, por un lado, se focalizan en activos actuales, integrados, de calidad, con inversiones en nuevos activos, en nuevas alternativas de energía, de manera que podamos seguir ofreciendo una retribución adecuada a nuestros accionistas y mantener así la fortaleza financiera. La fortaleza financiera es el oxígeno para todas las empresas. Entonces, una vez que tenemos este oxígeno, ¿a dónde miramos cuando miramos a nuestros grupos de interés? Pues lo primero, a nuestros clientes, porque lo que buscamos es mantener el suministro energético que necesitan a un precio competitivo, pero un mix energético que vamos a ir descarbonizando paulatinamente. Miramos también a nuestros empleados. Es muy importante darles un proyecto de futuro, darles un proyecto de compañía. Somos muy conscientes de que esta transformación va a implicar una tarea importante de hacer ese upskilling y reskilling con formación y con un cambio. Vamos a necesitar un cambio en las capacidades que son necesarias y en eso es en lo que estamos. Por supuesto, queremos seguir generando valor y generando impacto positivo en las comunidades donde operamos. Y bueno, pues por último, la cadena de valor, la cadena de suministro, pues seguir trabajando con nuestros proveedores con ese, digamos, con ese concepto de responsabilidad, de descarbonización de la cadena de suministro y de foco también en todos los impactos sociales y en el medio ambiente. Entonces, claro, esa fortaleza financiera, ¿cómo la ve el sector fuera de la energía? A ver, yo creo que está bien porque vamos a ir terminando por aquí. La pregunta nos puede ayudar, ¿no? Que es, empezábamos hablando de oportunidad, ahora hay un debate en el mercado si esto te hace más competitivo o menos competitivo, ¿no? Y no es una respuesta evidente porque va a depender de la industria. Esto requiere mucha inversión y el retorno no es evidente de la misma manera, ¿no?, en todas las fuentes alternativas de energía y en todas las iniciativas. Entonces, necesitamos efectivamente vehículos de financiación. Probablemente los fondos de la Unión Europea espero que sigan siendo una gran oportunidad, pero necesitamos muchos más incentivos en la medida en que lo están haciendo otras geografías. Estamos regulando mucho en Europa, mucho más que en otras geografías. Los incentivos en otras geografías, como pueda ser Estados Unidos, son mucho mayores. De esto también necesitamos aquí. Necesitamos vehículos, como pueda ser, por ejemplo, el
el CBAM, ¿no? Esa herramienta que de alguna manera trata de equiparar, ¿no? Y fomentar esa comparabilidad, ¿no? Y necesitamos, por supuesto, el impulso al que hacíamos referencia antes del sector financiero. En un estudio que emitíamos recientemente en Deloitte, lo tasamos en $200 billones acumulativos hasta 2050. Y como decíamos antes, lo introducías antes, esto afecta a la empresa de manera directa y a toda la cadena de suministro que todos arrastráis. Y hay muchas empresas de esa cadena de suministro que necesitan, obviamente, un soporte financiero para poder desarrollar todo esto. Yo creo que terminamos porque nos quedan 18 segundos y he visto además que ya ha llegado Elena por ahí, con lo cual vamos a dar un titular de impacto, si te parece, y rematamos. Pues muy bien, para mí el titular de impacto es que la transición justa solo será posible si nos apoyamos en la tecnología para combinar las nuevas fuentes de energía con la rentabilidad y con la competitividad. Perfecto. Pues yo termino diciendo que la descarbonización es una oportunidad única para Europa, pero tiene que alinearse, lo repito, con la competitividad. Y en el foro en el que estamos, una de las cosas que efectivamente esto implica que tengamos y que retengamos, en línea con lo que ha dicho Madridejos, el mejor talento. Muchas gracias.